Bien, habíamos dicho al principio de estas dos primeras preguntas, las respuestas tanto del Imperio Carolingio, para retroalimentar, porque no lo teníamos presente, vamos con la resolución del examen, ¿no? Que se ha tomado la semana pasada, y la primera pregunta es el Imperio Carolingio, tenemos como respuesta, en base a la extensión de los francos y del reparto que se habían posicionado en la primera oleada de invasiones de Occidente, que determinó la existencia del Imperio Romano de Occidente, en una segunda oleada de invasiones, ya no van a ser los protagonistas los hunos, los lombardos, los visigodos, sino van a venir otros pueblos de la parte noreste de Escandinavia, conocidos como los normandos, ¿no? Y van a ser ellos los que van a venir esporádicamente, van a saquear, van a robar. Entre las más importantes, muy aparte de los sarracenos y de los húngaros, van a ser los vikingos, porque van a causar gran daño y van a condicionar la historia de la parte de Occidente. Los húngaros no, porque recuerden ustedes que se quedan en este territorio de Hungría porque el rey Otón I germano condiciona la existencia de ellos. Por parte de los sarracenos, solamente la parte de la península de Italia, las dos Sicilias, y parte de la península hispánica. Esa es hasta ahorita la respuesta que estamos viendo tanto en la primera pregunta y en la segunda pregunta. Para pasar a la tercera pregunta, ¿alguna duda de estas dos primeras preguntas? No. No, profe. En la tercera pregunta, cuando nos hablan de acuerdo al Tratado de Verdún, y nunca nos debemos olvidar, cuando dicen Tratado de Verdún, automáticamente los nietos de Carlomagno, ¿cierto? Ese es lo primero que se nos va a venir a la cabeza. Tratado de Verdún, los nietos de Carlomagno. Ah, ya, muy bien. Quiere decir de que acá vamos a hablar de Lotario, vamos a hablar también pues del Calvo, ¿no? Por ahí me puso uno que me causó gracia, el Calvito le puso. Está bien, es una memotecnia y también es válido, es correcto, es correcto. No hay, no, en este caso, Carlos, ¿no? El nieto. ¿Qué pasa? Carlomagno deja un gran imperio, consolidado, unificado, la Iglesia Católica le da el poder, le dice protector y encima le da el título de emperador germano, un gran imperio. El imperio recuperó lo que era Occidente en aquel entonces, pero el líder de aquel entonces, que era Carlomagno, logra ello. Se requiere y se esperaba que la descendencia de él manteniera esa situación, pero no fue así. Los nietos, hijo del hijo, pues son los que van a encargarse de fragmentar el imperio carolingio. Y cuando lo fragmentan, pues se divide, por así decirlo, con el Tratado de Verdún en tres, ¿no? Y tenemos al territorio de Carlos el Calvo en la parte de Francia, Luis el Germánico en la parte de Germania, ¿no? Y tenemos a Lotario en la parte norte de Italia, entre otras fronteras, juntamente coordinando con Francia. Esa división en parte va a ser buena, en parte. ¿Por qué? Porque va a quedar con solidez en cada uno de estos territorios. Recuerden ustedes, quien mucho abarca, poco aprieta. Y al fragmentarlo, quiere decir que va a estar más consolidado. Desde un punto de vista fue bueno, pero también fue el declive. ¿Por qué? Porque al dividir, también divides fuerzas. Y al dividir las fuerzas, tú sabes que de repente, si dividieron mal, una parte se va a quedar mal. Esto fue vulnerable, esta situación. Esta situación condicionó también la existencia. Entonces, al ser vulnerable, se presenta la segunda trama de invasión y prácticamente cae. Por lo tanto, en la pregunta 3, vamos a tener claro que es Carlos el Calvo, Luis el Germánico y por último, ¿a quién tenemos, Rosita Torres? No, pero ¿A quién tenemos? Ah, aquí tenemos Giuseppe y Laura. Por último, Lotario, Luis el Germánico y Carlos el Calvo. Calvo, profesor. Exacto, Carlos el Calvo. No nos olvidemos, ojo, por ahí me pusieron el Calvito. Profesor, Carlos el Calvito. Me dije, bueno, no sé, pero me causó un poquito de gracia, pero es parte de su memoteña, chicos. Está bien, ustedes pueden buscar su memoteña para que se pongan las preguntas, todo se acepte en este caso. Contar que estudien, eso es aceptable. Ahora, en la pregunta 4, cuando se dividió su imperio en condados, marcas y ducados, que lo que hizo Carlomagno, ¿por qué lo hizo? Quería una mejor administración, quería una eficacia, quería que no caiga, y eso sirvió muchísimo.
¿no? Es ahí donde van a subir el conde, ahí surgen los nombres en este caso. Entonces, la respuesta de la letra C, ¿no? Muchos me marcaron también el progreso, el bienestar de la población, ¿no? Era netamente administrativo, ¿no? Recuerden ustedes que él asume también una postura paternal sobre su pueblo en este caso. Seguimos hablando de Carlomagno, continuamos hablando del periodo carolingio, de este gran imperio, y vamos a tener ahí una situación. Recuerden ustedes que el Papa le pide ayuda a Carlomagno, ¿no? A controlar pues a los lombardos, no a los sajones, no a los burgundios, no a ellos ni a los visigodos. ¿Por qué? Porque van a ser los lombardos. Nunca se olvide. Recuerden ustedes que están los francos, están los germánicos, está en la península de Italia, todo este territorio, menos los estados pontificios, los ostrogodos. Y de la parte norte de los ostrogodos, casi a la falda de Alemania, por así decirlo, van a estar los lombardos. Y los lombardos van a ser una gran amenaza para la iglesia en este tiempo. Entonces, el Papa León III le pide ayuda, auxilio a Carlomagno. ¿Por qué? Porque los lombardos ya le habían dicho al Papa León III que iban a invadir la península. O sea, toda la península de Italia iba a ser invadida por ellos. Cuando ellos iban a invadir la península, el Papa opta por contactarse con Carlomagno y pedirle el favor. Entonces, a ese favor se da también esta historia. ¿Se acuerdan del regalo que hace Carlomagno al Papa León III? ¿No? Recupera el territorio y se lo da en ofrenda, en regalo, ¿no? Esta situación. Toda una historia bien marcada en el caso de lo que es el Imperio Carolingio. Esta pregunta mucho tiene que ver con esta parte del Tratado de Verdún, la pregunta 6. La pregunta 6, cuando nos hablan de la desintegración del Imperio Carolingio, o sea, prácticamente está por acabarse, por derrocarse, por pasar una situación difícil, ¿no? Va a dar el paso al surgimiento de un sistema económico que va a ser predominante en la Edad Media y que va a ser como se dice, el protagonista en la siguiente edad, que va a ser el sistema feudal. Uy, a propósito de él vamos a hablar hoy día, rapidito nada más. O sea, vamos a dar una antesala de lo que es el sistema feudal, esta forma de gobierno, ¿no? Una forma de reinar. ¿Qué es lo que pasa? Que esa costumbre de los francos de dividir los territorios, ¿no? Entre los hijos de los hijos de los hijos, así, cada cierto territorio va a estar bien marcado, ¿no? Tiene pues un hijo por acá es dueño de este pedacito, y prácticamente no hay dividido. Pero al dividir, tú no vas a poder dividir. Si yo tengo 100 soldados y yo tengo 3 hijos, en mis 3 hijos tengo que repartir mi reino. Reparte su reino y tengo 100 soldados. Ah, muy bien. Entre 3 tendría que darle aproximadamente 30 soldados a cada uno y yo quedarme con 10. No, no me conviene. Tengo que darle 20 a cada uno y el resto se queda conmigo. Fragmentaba el ejército. No solo el ejército, sino también lo que le pertenecía se iba a fragmentar. Y eso estaba dando paso al que en cada territorio surja pues ciertos reyes y cierto sistema de gobierno. Y es así donde en ese tiempo va a surgir el feudalismo, un sistema económico que va a ser predominante en este edad media, ¿no? Que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, cuando hablamos del feudalismo, no hablamos de un sistema señorial, ¿no? Basáltico, mucho menos dominal, peor. Estamos hablando de un sistema feudal, porque vamos a hablar de los feudos. Los feudos son esos espacios, sus territorios, ¿no? Que fueron repartidos, en este caso, ¿no? Por los reyes. Entonces, por lo tanto, la pregunta acá, la respuesta es esta que está acá, ¿no? Listo. Y la gran mayoría me marcó señorial, ¿eh? O basáltico, ¿no? Pero antes, tener en cuenta ello, ¿no? En el siglo IX, tras el fracaso de Carlomagno, no el fracaso de Carlomagno, sino más que nada los mitos, lo que fragmentan el territorio, Europa sin ejércitos se volvió muy vulnerable, ¿no? ¿Cierto? Y eso automáticamente nos va a decir que esto está pasando después del Tratado de Verdún. ¿Qué pasa después del Tratado de Verdún? Se da la segunda oleada de invasiones. Pero ¿quiénes son los protagonistas? Ya no son los ostrogodos y todos los godos sabidos y por hablar, no. Acá hay 3 y bien marcados. Entre los más importantes, los vikingos, ¿cierto? Conocidos como los normandos. Después vas a ver
los húngaros y después los sarracenos. Esos tres van a ser los que van a protagonizar esta segunda oleada invasiva. ¿Me dejo entender? Entonces, por lo tanto, acá debieron ir dos o tres. Como mínimo, he estado considerando aquellos que pusieron uno nada más. Uno o dos iguales he considerado, creo yo. Porque van a estar en ese paso. Acá sí, y aquí para adelante las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque las preguntas son netamente de otro tema. Ya con eso cerramos el Imperio Carolingio, ya con eso cerramos todo lo que son los contenidos pues, de este gran imperio. Pero cuando nos hablan del Islam, ya se refieren a Mahoma, se refieren a la religión islámica o la religión musulmana. Ojo, ¿no? Los que son, pues, que creen en el Islam son musulmanes en este caso, adoptan ese término, ese nombre. Y nosotros en una de las primeras clases habíamos dicho que era sumisión, ¿eh? Sumisión a la voluntad divina. Sumisión a la voluntad divina, en este caso. Ahora, profesor, la única divinidad es Dios. Recuerden ustedes que para ellos Dios es Alá. Por lo tanto, ellos no van a llamarlo como Dios, sino Alá, ¿no? En este caso. Y tuvo toda una controversia, ¿no? No sabía, yo estoy seguro que todavía estaban dudando, no sabían si marcar sumisión a la voluntad de Dios, ¿no? O marcar ninguna de las anteriores. Acá sí. Yo entiendo. Les causó interrogante el término de haber puesto Dios en minúscula como que condicionó el pensamiento y ¿cuál marco? Sumisión a Mahoma, no. Voluntad de Mahoma tampoco. Un antes y un después, no. Déjenme decirles que la respuesta correcta, ojo, la respuesta correcta es ninguna de las anteriores. Porque es sumisión a la voluntad divina. Alá, listo, nada más. No es sumisión a la voluntad de Dios, en este caso. Ahora, profesor, pero la única divinidad es Dios. Claro, te puede entrar. Por lo tanto, a todos aquellos que marcaron también su misión de voluntad de Dios, ¿no? O voluntad divina, también se les ha considerado. O sea, a cualquiera de las dos opciones, si marcaron acá o marcaron acá, les he estado considerando. ¿Está bien? Sí, sí, queda claro ahí. Ahora, el siguiente es el libro sagrado de los musulmanes. El libro sagrado de los musulmanes. ¿Cuál va a ser el libro sagrado de los musulmanes? La Biblia hebrea. Hemos hablado de los hebreos el año pasado, profesor. No tiene nada que ver. El libro de los muertos, el libro de los muertos se le atribuye a los egipcios. No, ninguna de las anteriores tampoco. Hemos estado hablando del Corán, la base del fundamento islámico. El Corán, ¿no? Recuerden que ustedes, el arcángel Gabriel le habla a Mahoma y Mahoma pues empieza a transmitir todo ello. ¿No? El Corán, respuesta ahí, bien marcada, vamos acá, el Corán. Y en la pregunta 10 que va a ser muy importante esta pregunta, ¿no? En la cual nos dice quién era el califa. Recuerden ustedes que califa van a asumir a todos aquellos que empiezan a seguir a quién, a Dios, a Mahoma. Todos aquellos van a ser considerados califas los que sigan a Mahoma, ¿no? Y ahí ustedes tienen la resolución del examen. Falta transcribir, claro, acá las dos preguntas bien marcadas. En la 7 es vikingos, húngaros y sarracenos. A ver, Profesor, dime, la última era la B. ¿cuál? La B. La última, la 10. La 10 La es B, la ¿no? B. Sí, la B. Seguidor de Mahoma. Seguidores de Mahoma. Y en la pregunta 3 recuerden ustedes, va Luis el Germánico, está Carlos el Calvo, y por último, Lotario, ¿no? O también aquellos que me pusieron los 3 nietos de Carlomagno, también les he considerado, para no afectar su nota, ¿no? Porque ya tienen ahí tratado. Entonces, ya en base a esto, el examen estuvo para un 20. Solamente han tenido 2 preguntas para fundamentar, ¿no? Entonces, ya voy manejando ahí para la próxima. Para la próxima vamos a compartir preguntas, ¿no? De las 10,
5 para marcar y 5 para responder. ¿No? O sea, vamos a ir jugando o poniendo otra forma de plantear las preguntas. ¿Hasta este punto alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? Algo que no quedó claro el examen, vamos a iniciar acá. Mm. Cerramos No, profesor. aquí. Muy bien. Eso fue el examen, queridos estudiantes, queridos alumnos. Vamos a tener presente ello, en 13:38. Sí, vamos a tener presente ello. Vamos a irnos al break. Al break. Vamos a poner acá. Pausa. Profesor.